Rey de reyes, admirable, eres el príncipe. Hola, hola familia, un saludo muy especial para todos ustedes. Nos goza una vez más estar aquí. Queremos que a través de este espacio seas bendecido, tu casa, tu familia, ser guiados hacia lo eterno. Y nada, pues nos goza estar una vez más acá con nuestro pastor. Gloria a Dios, bendiciones para todos. Es una bendición estar acá una vez más. Mi nombre es Giancarlo Llanes, pastor en Fuente de Vida Eterna, Bogotá. Yo sé que será un tiempo maravilloso en la presencia del Señor, donde seremos edificados, donde Dios nos entregará algo nuevo por medio de su palabra y de estas enseñanzas que vamos a estar tratando. Amén, amén, así es. Quiero que en este espacio puedas abrir tu corazón para que seas bendecido a través de lo que Dios va a impartir aquí. Y nada, hemos estado trabajando en este tiempo sobre un tema llamado la fe. Creo que es un tema muy importante, necesario para todo creyente y todo aquel que nos escucha. Es necesario que podamos aprender, escuchar, interiorizar y aplicar este principio establecido en la palabra de Dios para todo aquel que ha decidido creerle. Y nada, pues antes de iniciar este tema, quiero que podamos orar, Paz. ¿Qué tal si oramos para que Dios esté en centro? Amén, gloria a Dios. Señor, te damos gracias en este momento, Dios amado, por este tiempo, este espacio, cada vida, cada persona que está allí, Señor, presente, escuchando, Dios amado, Señor, que va a escuchar también por diferido. Queremos, Señor, que tu presencia, tu palabra, Dios amado, Señor, esa palabra que es aquella que revitaliza, que aumenta la fe, Dios amado, en el que la escucha, Dios amado. Queremos que esa fe, Dios amado, Señor, pueda ser impartida, Señor, en cada persona, Dios, en el enfermo y que pueda ser sanado en aquel que está, Señor, triste y que pueda ser restaurado en aquel que está, Dios, pasando por momentos difíciles de enfermedad, de escasez, Dios amado, Señor. Esta palabra, Dios, Señor, la fe que sobrepasa, Dios amado, Señor, todo entendimiento pueda, Señor, llegar a sus vidas, Señor, y así también, Señor, causar bendición, Dios amado. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo, este espacio y te damos gracias. Amén. Y nada, hemos estado hablando este mes en nuestras redes sociales, ya hemos publicado algunos videos sobre la fe, pero hoy queremos darle cierre a este tema y poder aterrizar un poco más, profundizar un poco más acerca de la fe. Y yo creo que es un principio establecido por Dios desde siempre, es eterno y Dios no pasa por encima de sus principios. Paz, yo creo que la fe, cuando la entendemos como tal, como es, como se debe trabajar y la interiorizamos y la aplicamos en nuestra vida, vamos incluso a abrir los cielos, vamos a entrar a esos portales que están cerrados, que Dios estableció en su palabra, y este es un principio establecido por el mismo Dios que ni él mismo viola. Y nada, como breve introducción, quiero hablar un poquito acerca de los tipos de fe que están plasmados en la palabra y así rápido quiero hablarte de esos tres que puedo ver. Quizás hay muchos más, pero quiero que pongamos atención en estos tres y como principio primero está el tipo de fe que todo ser humano tiene, y es que es la fe salvífica. Todos creemos en algo o en alguien. Depende ya de nosotros en quién queremos colocar esa fe, en quién queremos poner esa fe. Y esa es la fe salvífica que fue dado a todo ser humano para creer en Jesús o rechazarle. Por eso este tema es tan amplio que puede llegar a las vidas de los corazones que conocen a Dios, pero también a los que no le conocen. Entonces, esta fe es la que te va a llevar a recibir la salvación que Jesucristo entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo murió por ti, Cristo murió por todo aquel que está allí viendo este video. Cristo murió por toda la humanidad, por su amor, pero nuestra fe, si la colocamos en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, seremos también perdonados y hechos hijos de Dios. Esta es la fe salvífica. Está la fe como fruto, que es para aquel que ya ha nacido de nuevo, que es creyente en Dios
y que ha aceptado a Jesús en su corazón y lo ha hecho aquel Salvador de su vida, entonces es sellado con el Espíritu Santo y viene la fe como fruto. Y esta fe como fruto entonces necesita ser procesada, y es de lo que vamos a profundizar ahorita, pastor. Esta fe que es tratada, que es probada, que necesita pasar por el fuego para crecer mucho más. Esta fe la vamos a tratar ahorita, pero esta fe es dada para aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que ya son hijos de Dios y necesitan fortalecer ese músculo para entonces así adquirir las cosas, las promesas dadas por Dios en la palabra. Y está la tercera, que es la fe como don, que dice la palabra que entregó dones a aquellos que reciben al Espíritu Santo. Y estos dones lo podemos ver plasmado aquí en la palabra, y dentro de esos dones está el don de fe, que es para hacer cosas sobrenaturales en la fe. Pero hoy queremos hablar un poquito de la fe que es procesada, Paz. De la fe que es procesada. Entonces, en ese concepto, John, es como que ¿qué relación tiene la fe con la obediencia? ¿Qué relación tiene la fe con la obediencia? Yo meditaba un poco en esto, y es que hay algo loco a la luz de la palabra, y es que primero es la fe y luego es la obediencia. Primero, no puede ser primero la obediencia y después la fe, porque lo que produce obediencia en nuestro ser es tener fe. Entonces yo analizaba algo, y está en el libro de Génesis capítulo 22 del 1 al 17, y todo el mundo habla de esta historia, ¿no? De la historia de Abraham e Isaac, el hijo de la promesa. Dios da una promesa a Abraham, y en Génesis capítulo 22 ya él ve el cumplimiento de esa promesa, y Dios ahora le dice que sacrifique a Isaac, que sacrifique a lo que él había creído. Ahora Abraham tenía que utilizar la fe para obedecer, y sacrificó lo que un día esperó en fe. Wow. Entonces aquí podemos entender algo, y yo meditaba en algo, y es como nos vamos al libro de Génesis capítulo 12, y esto es poderoso, porque ahí Abraham recibe la voz de Dios. Dios llama a Abraham y le dice lo siguiente: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Por obediencia, Abraham no va si no tiene fe. Abraham tenía que tener fe que Dios había hablado, y que aunque él no estaba viendo un destino final, ya Dios lo tenía para él. Wow. ¿Sí? Entonces, por eso la palabra dice en Hebreos que es la fe, la certeza de lo que se espera. A Abraham le tocó, ya tenía certeza. Dice, wow, es la fe, la certeza de lo que se espera, lo que Dios me prometió, y la convicción de lo que no estaba viendo. Entonces, no podemos decir que son dos principios. Dios es un Dios de principios, y son dos principios fundamentales e importantes, ¿no?, en la vida cristiana, los hijos de Dios. Pero yo veo personas queriendo ejercer obediencia sin fe, y es imposible. No se puede. Wow. No se puede. Y es ahí, John, cuando caemos en hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Es ahí donde creemos que estamos obedeciendo a Dios, haciendo algo que Dios no nos mandó a hacer. Entonces, ¿qué relación tiene la fe y la obediencia? Entendamos algo: la fe desarrolla obediencia, y la obediencia bendición. Por eso es que Abraham tiene fe en Dios. Abraham conoce a Dios, tiene fe en Dios. Ahora está dispuesto a sacrificar lo que un día creyó. Wow. Y que esperó por tanto tiempo, por obediencia, por fe primeramente, ¿no? Entonces ahora entendamos algo, y quiero que tú también le aportes un poquito a esto, y es que es poderoso algo que entendí ahorita. Mira lo que dice Hebreos capítulo 17.
dice que Abraham, no dice que Abraham por la obediencia sacrificó a Isaac. Dice, fue por la fe que Abraham fue a sacrificar a Isaac. O sea, es por la fe que somos obedientes. Es por la fe que le creemos a Dios en lo que Dios ha dicho y nos movemos en esa dirección. Y así como a Abraham Dios le habla y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y él salió porque él creía que Dios tenía un lugar para él y iba a ser bendecido en ese lugar. Entonces vivimos en obediencia cuando creemos que Dios tiene el control de nuestras vidas y que Él es justo y que Él no va a hacer algo que traiga mal a nuestras vidas, ¿sí? Entonces es poderoso. Quisiera que tú puedas. Se abre un panorama muy amplio, Paz. Tú lo acabas de decir. Dios piensa en nuestro bienestar. Y lo que Dios pensó para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros estamos viendo. Y ahí me impacta eso que dices, que primero es fe, luego es obediencia. Y la fe tiene que ver con conocer al Dios en quien yo estoy creyendo. Entonces, si yo le conozco, sé cuál es su poder. Si yo le conozco, sé los pensamientos que Él tiene acerca de mí. Amén. Y son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, si yo creo en Él, si yo tengo fe en Él, sé que Él está planeando algo mucho mejor para mí que lo que yo estoy viviendo. Entonces ahí está plasmado en ese texto de Génesis, donde Él dice, cuando ya lo va a sacrificar, espérenos aquí, que voy a ir con Él a ofrecer sacrificio a Dios y volveré con Él. O sea, Él sabía lo que Dios le había pedido, que tenía que sacrificar a su hijo, que su hijo iba a morir, que quizás no iba a resucitar. Pero mira que Él dijo, vendremos, o sea, volveremos. Eso quiere decir que tenía fe en que Dios algo iba a hacer. Si lo mataba, lo resucitaba o iba a hacer algo. Pero Él confiaba en que Dios tenía algo mucho mejor para Él. Y esto es conocer a ese Dios. Fe en ese Dios, luego obediencia, porque Dios algo se está planeando mucho mejor, aunque no lo veamos. Entonces es muy importante. Y es que Hebreos lo dice, el autor de Hebreos 11 dice que Abraham obedeció porque tuvo fe. Mira, aplica el principio de la fe. Dice, fue por la fe que ofreció Abraham a Isaac. O sea, ofreció lo que un día entregó. Dice, porque sabía, ahí no habla en futuro. Dice primero dice sabía, sí, pero después dice que Dios tiene poder, no tenía. Tiene poder para resucitarle de los muertos. Wow. Y John, es cuando estás pasando por esa situación difícil, ¿no? Que por medio de la fe decides creer a Dios. Y lo que Dios un día te prometió y lo viste y lo esperaste. Y sí, te costó, pero ahora Dios te dice, vamos a pasar porque tu fe va a ser probada. Por medio de la obediencia. Claro. Ahora entendamos algo. Y es que Jeremías, tú lo dijiste ahorita, 29:11 dice, que yo sé, Dios hablando con propiedad de nosotros, dice, yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y son pensamientos de bien y no de mal, para que tengan el fin que han esperado. Wow. Poderoso. O sea que Abraham estaba obrando en fe. Eso lo llevó a obedecer, a tener bendición, porque dice la palabra que cuando él iba a extender su mano sobre Isaac, dice que el ángel de Jehová, y estamos hablando de fe, del fundador de la fe, de Jesucristo. Y cuando se habla en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, teológicamente hablando, se está hablando de Jesucristo. Jesús, el autor. Y Él es el autor. Sí, entonces, poderoso porque Él creyó, obedeció y no solo vio como Dios provió el cordero que iba a ser sacrificado, y se cumplió lo que Él declaró cuando dice, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Entonces necesitamos fe para adorar a Dios también, ¿no? En obediencia, en espíritu y en verdad, pero eso es otro tema. Entonces, sigamos. Claro, el tema de la fe, importantísimo. Fe, obediencia, y luego de la obediencia trae bendición. O sea, son
van de la mano, entonces tiene mucha relación lo que es la fe con la obediencia. Entonces, una fe sin obra, como dice la palabra, es muerta. De nada me sirve decir tengo fe, pero no le hago caso a Dios. Dios me está diciendo, haz esto, quita esto, deja lo otro, entra aquí, métete. Pero si yo no obedezco, o sea, no va a dar ningún resultado las promesas de parte de Dios. Entonces hay mucha gente que tiene promesas, tiene llamados, y esto es para aquel que nos está escuchando allí. Tienen llamado de parte de Dios, hay una promesa, te voy a usar, te voy a levantar, te voy a entregar. Esas son promesas de parte de Dios para el creyente. Pero si nosotros no activamos eso, si nosotros no vamos al actuar, entonces esa fe de las promesas queda muerta, o sea, sin fruto. Entonces nada, yo creo que hay mucha relación, y allí pasamos a lo siguiente, que creo que es un tema muy lindo, la verdad, el poder depositar nuestra confianza en Dios, en que aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Y que quiero también que desglosemos un poco, ¿tiene alguna relación la fe con la confianza? Es profundo. Y es totalmente una cosa ligada con la otra. Entonces la palabra en Jeremías 17 dice, versículo 7 al 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. O sea, echa sus raíces en la corriente. ¿Quién es la vida eterna? Jesús, el agua de vida. Y Él debe ser donde estemos arraigados, donde nuestra fe debe estar arraigada. Dice que aquel que está arraigado en Dios no verá cuando viene el calor. Estas son las pruebas, las dificultades, sino que su hoja estará verde todo el tiempo. Y es donde la gente dice, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Estamos en crisis, pero tú estás bendecido. Estamos en crisis, pero tú estás alegre, tú estás contento. Tu semblante muestra a Dios qué pasa contigo, y es porque yo eché raíces en Dios, porque yo conozco a ese Dios, porque yo obedezco a ese Dios. Entonces, cuando yo actúo de acuerdo a mi fe y lo llevo a aplicarlo a mi vida, entonces yo voy a estar verde, o sea, voy a estar frondoso, y ese es sinónimo de vida. Ese es sinónimo de que estoy a punto de dar fruto. Mira lo que dice más adelante: sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará, cuando otros estén padeciendo. Si nuestra fe está puesta, nuestra confianza está en Dios, no nos vamos a fatigar en el mismo lugar donde otros se están fatigando. Dios, así es. Y después dice, ni dejará de dar fruto. Y lo relacionamos con lo que Jesús nos pide en el Nuevo Testamento, que dice que aquel que esté pegado a Él llevará mucho fruto. Es decir, que Jesús, Dios, está pidiendo que el creyente, que las personas sean fructíferas, que no sean estériles, que avancen, que sean bendecidas. No es mala la bendición. Ahora, no es dinero bendición, porque hay mucha gente con dinero, o tan pobre que lo único que tienen es dinero. Pero ¿sabes qué es lo que tenemos nosotros en Cristo? Salvación, vida eterna. Y la vida eterna trae consigo las demás bendiciones. Entonces eso encierra muchas áreas. Quizás tu lucha sea en la enfermedad o con la salud, tu lucha sea en el hogar, con tus hijos, tu lucha sea en lo económico, en el trabajo. Pero Dios en todas las áreas quiere darnos esa vida abundante, o sea, que estemos fructíferos en el área que necesitamos. Ahora relacionamos la confianza con la fe, y yo creo que no hay fe sin confianza. Fe es certeza, es convicción de aquello que no estoy viendo. De hecho, usamos la fe para todo. Yo creo que tú te sentaste ahí y no dijiste, bueno, esta silla, ¿será que sí me aguanta? ¿Será que no? Porque tú sabes que es una silla bien hecha, y nos sentamos y confiamos en que nos iba a sostener. Así mismo pasa cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Cuando conocemos a Dios y sabemos que Él es poderoso, que Él es grande, y que no hemos visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan, porque tiene un Dios que le provee, como lo hizo con Abraham.
Cuando conocemos el corazón de Dios, que no está esperando castigarte, sino que Él quiere que camines por la senda justa para que seas bendecido. Cuando conocemos a ese Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que Él da a aquel que quiere, que quita a aquel que quiere. Ese Dios todopoderoso que tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. Cuando yo conozco a ese Dios, entonces le voy a poner mi confianza. Yo no pongo mi confianza en cualquier persona, en un desconocido. No, acabó de llegar el primo no sé quién, bueno, cuídame los niños. O sea, no lo conozco, entonces no confío. Así mismo pasa, hay mucha gente que no confía en Dios porque no le conoce. Entonces por eso su fe no está puesta en Dios, porque no conocemos a Dios. Yo te invito a que entres en ese crecimiento en Dios y que puedas y podamos conocerle, seguirle conociendo, para que así mismo nuestra confianza sea puesta en Dios, como lo hicimos en el ejemplo la otra vez en la iglesia, que el niño no se lanzó cuando había otro niño para sostenerle de la rampa, pero cuando vino su papá se tiró con confianza, porque conoce a su papá, porque sabe que su papá tiene fuerza, porque sabe que su papá es bueno, porque sabe que su papá no se va a quitar, sino que va a estar allí para socorrerlo. Así mismo va a pasar contigo si tú pones tu confianza en ese Dios y conoces a ese Dios que es bueno, que está teniendo pensamientos constantes de bien para ti, no de mal, que Él no está allí para acabarte y acusarte, sino para restaurarte y levantarte. La palabra dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero Dios ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Ese es el Dios que nosotros tenemos, y por eso debemos poner nuestra confianza en Dios, no en nuestro trabajo, no en nuestros estudios, no en lo que hemos alcanzado a lo largo de la vida, sino en ese Dios que es justo y verdadero, que es nuestra piedra, nuestra roca de ayuda, que es nuestro soporte, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y no nos va a dejar solos, sino que seguirá con nosotros. Paz. No sé si quieras aportar algo allí. ¿Qué relación tiene la fe con la fe? Yo analizaba algo y muy poderoso lo que tú nos has soltado, ¿no? Poderoso, fuerte. Y analizaba algo, John, y es que cuando nosotros, tú hablabas ahorita de la fe salvífica, ¿sí? Y que la tenemos todos, ¿sí? Y que cada quien decide en quién confiar, en quién colocar su fe. Entonces, puedo ver algo, y es que cuando yo llego a Cristo, para lo primero que yo voy a utilizar ese principio es para conocer a Dios, porque de ahí se va a desprender todo. Porque para que haya confianza tiene que haber conocimiento. ¿Sí? Entonces, cuando yo aplico los principios correctamente, mi crecimiento en lo que profeso es correcto, es derecho, es genuino. ¿Sí? Entonces, el principio de la fe se aplica en primera instancia para conocer a Dios. Por eso los discípulos, aunque estaban con Jesús, cuando venían los momentos difíciles, ellos decían cosas como que, wow, ¿quién es este que hasta el mar? Ven acá, ¿no te está diciendo que es Dios? Pero ellos no lo veían como Dios. No lo conocían. No lo conocían como Dios. Lo conocían como el Jesús. María, el que nació ahí en Belén. Sí, pero Jesús quería, por eso cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice ellos que yo soy? No que eres Moisés, no que eres Elías, no que eres uno de los profetas. Cuando se le reveló a Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le entrega algo poderoso. Es una manifestación de autoridad. Le dice, a ti te doy las llaves del reino, ¿sí? Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Pero esto nos damos cuenta de algo aquí, y es poderoso, que se desató en la vida de Pedro porque hubo revelación de quién era Jesús.
Pero cuando estaban en la barca, en Marcos 5, que se levantó la tempestad, dice la palabra que aún las olas lograban penetrar la barca. Entraba el agua a la barca y se estaban anegando. Y ellos se levantaron, y cuando Jesús se levanta, que estaba en la popa de la barca, Jesús trajo bonanza, trajo calma. Pero lo que Jesús estaba esperando era que ellos lo hicieran. Pero por cuanto no tenían fe en Jesús como Dios en ese momento, le tocó a Jesús pararse y hacerlo. Y nosotros en esta dispensación tenemos, mira, la autoridad. Cuando Jesús llama a los discípulos, esto me impactó. Y es que cuando Jesús llama a los discípulos, lo primero que les entregó fue autoridad. ¿Sí? Pero entonces, y es poderoso, John, y con esto te cierro para avanzar. Para que haya fe, debe de haber conocimiento. Debo conocer a Jesús. ¿Quién es? ¿Y qué hizo por mí? Y por eso Abraham le conocía. Abraham conocía a Dios. Por eso salió de su casa y por eso tomó a Isaac para subir a sacrificarlo, porque sabía que no iba a perder a Isaac. En Isaac estaba la promesa. Hebreos dice que él sabía que Dios tenía todo el poder para resucitar. En pocas palabras, Abraham sí sacrificó a Isaac. Sí, claro. ¿Sí? Ahí lo dice: por cuanto no rehusaste a tu hijo, Exacto. me entregaste. Entonces, para que haya confianza, o sea, la confianza se produce cuando yo tengo contacto contigo y te conozco. Digo, wow, John Freddy, sí, no tiene un corazón hermoso. No, él no es capaz de eso. Entonces, ¿dónde practicamos la confianza? Cuando estamos en esos momentos difíciles, pero ven, Jesús no es capaz de dejarme morir de esta manera. Jesús no es capaz de... No. Entonces, necesitamos aplicar los principios correctamente para ver la mano de Dios como Dios quiere en nuestras vidas. Así es, y nada, te invito a ti que estás ahí viendo compartir este video, que puedas en los comentarios dejarnos allí lo aprendido. Quizás tienes algunas dudas, preguntas, también las vamos a estar respondiendo más adelante en los otros episodios. Y queremos que te conectes, porque vamos a tratar series que edificarán nuestra fe a través de la palabra, y es que queremos que lo eterno venga en el hoy, pastor. No vamos a vivir la eternidad en el cielo, sino que ya la eternidad está dada desde antes del tiempo, en el tiempo y después del tiempo, y podemos traer el reino de Dios aquí a la tierra ahora. Yo creo que es el tiempo donde podemos aplicar lo eterno, la fe, lo que está establecido en el cielo, las bendiciones del reino, el dominio de Dios que está en el cielo plasmado aquí a la tierra. Ahora habrán personas que tienen preguntas allí y se dirán: ¿qué sucede cuando mi fe está débil? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando no tengo fe? ¿Y cómo puedo fortalecerla, pastor? No sé si tengas algo ahí para responder a estas personas. Bueno, eso es básicamente... aquí hay algo poderoso y está en el libro de Evangelio según San Lucas, y es cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Wow. ¿Sí? Pedro estaba seguro que le dijo al maestro: si me es necesario morir por ti, yo lo voy a hacer. Y Pedro era vehemente con muchas cosas. A Malco le cortó la oreja. ¿Sí? Pero hay un momento, tenemos que entender algo, y es que Dios nos conoce, y que para creer necesitamos la humildad. Siempre nosotros creemos que porque en algún momento de la vida obramos en fe, creímos y vimos la victoria, ya creemos que siempre será así, y debemos de creer, pero no en nosotros. No fue por nuestro. Ahora, aquí entendemos algo. Escuchen esto que es poderoso, que el Señor me enseñaba. Y es que antes de responder, John, ¿por qué? ¿Qué sucede cuando nuestra fe está débil? ¿Y cómo puedo fortalecerla? Tengo que hablar por qué es débil nuestra fe. Porque hay gente que ayer
operó en niveles de fe fuerte, pero hoy no. Se debilita. Jesús le dijo a Pedro, Satanás los ha pedido, a los discípulos, Satanás los ha pedido para zarandearlos. Y yo he orado al Padre para que su fe no falte. Cuando comienza a faltar, te comienza a debilitar hasta que ya no crees. Puede pasar, por eso hay gente que ha llegado a la iglesia, ha tenido un encuentro con Dios, pero no alimentaron su fe. Entonces ellos se quedaron en un nivel de fe y creyeron que eso era todo lo que Dios tenía para ellos, y ahí les comienza a faltar la fe. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se debilita nuestra fe? Porque no tenemos fe en el fundamento, en el consumador de la fe, sino en el principio de la fe. Yo tengo fe en la fe que Dios va a hacer esto. Yo tengo fe en la fe. Por eso, mira, y tú puedes estar aplicando el principio de fe y no creer en Jesús. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, mi fe es el medio que me permite conocer a Jesús. Entonces, cuando yo creo en Jesús, entonces ahora Jesús se manifiesta en mi vida correctamente y me va llevando en niveles, creciendo espiritualmente en Él. Entonces, cuando nuestra fe es débil, hay algo según lo que dice la palabra ahí en Lucas 22, 32. Y es que cuando nuestra fe está débil, vamos a negar a Jesús. No literalmente decir te niego, sino con nuestro vivir, Claro, dudar de Él. claro, hay gente que profesa una fe que no vive. Hay gente que puede ir a una iglesia, pero no vivir en obediencia. Y acuérdate que la fe es la que te permite vivir en obediencia. Hay personas que vienen a una iglesia, que abren la Biblia, la leen, pero son injustos. La fe te permite ser justo. La palabra en las cartas de Juan dice que así como Jesús caminó en esta tierra, deberíamos caminar nosotros, o tenemos que caminar nosotros, que somos hijos de Dios. Ahora, aquí hay una palabra poderosa, John. ¿Por qué se debilita nuestra fe? Porque no tenemos identidad de hijos. ¿Sí? Mira esto. La palabra dice que somos hijos adoptivos, dice la Reina Valera. Pero en el original no dice así. En el original, en el griego, dice que somos hijos mediante Cristo. En el original. Entonces, cuando nosotros no aplicamos, como te lo decía ahorita, los principios correctamente, está el principio que es como ese transporte, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, pero cuando tú la aplicas para tu conveniencia, para lo que tú quieres, mas no de acuerdo a la voluntad de Dios, allí se comienza a debilitar y vas a negar tu fe. Lo que profesas, tú lo vas a negar. Entonces es importante entender eso, que el principio me lleva a conocer a Jesús. El principio me lleva a creer en Jesús, pero para creer tengo que verlo actuar. ¿Sí? Entonces, un llamado muy de mi corazón hacia la audiencia. Si tu fe ha sido quebrada, nuestra fe va a ser probada como el oro, dice la palabra. Y si tu fe ha sido quebrada, si has pasado por momentos difíciles y sientes que tu fe está débil, debes de entender algo, y es que tienes que empezar a fortalecer tu fe. ¿Cómo yo fortalezco mi fe? En medio de la palabra de Dios. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír el mensaje de Cristo. Ahora, entendamos el principio del oír, y es que lo que tú oyes es lo que crea fe en ti. ¿Sí? Por eso hay personas que tienen una fe negativa, porque todo lo que escuchan es negativo. Entonces creen en lo negativo. A mí no me puede pasar nada bueno. Hay muchas personas que yo les he escuchado diciendo eso.
yo soy un fracasado, porque eso es lo que escuchan. Pero cuando tú comienzas a escuchar a Dios por medio de su palabra, cuando Jesús le dice a los discípulos, tengan fe, hombres de poca fe, su palabra que es espíritu y es vida. Entonces esto es lo que va a fortalecer nuestra fe en nuestras vidas, lo que va a permitir desarrollarnos correctamente en nuestra vida como cristianos. Amén, paz. Muy verídico lo que dices, y es necesario entender esto de que la fe va a pasar por momentos de crecimiento y también a veces por momentos de flaqueza, ¿no? Todo creyente lo pasamos, o sea, hay momentos donde nuestra fe ha sido golpeada y por eso hay que orar. Otra de las maneras que Jesús revela allí para mantener la fe intacta, firme, es la oración. Dice, he orado para que tu fe no falte. Entonces, una de las maneras como yo puedo permanecer firme en Dios, firme creyendo en una palabra, en una promesa. Pedro estuvo firme en un momento, pero después, en el momento de la presión, menguó, y Jesús revela que fue a través de la oración y a través del oír. Es muy importante, porque la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, lo que nos da fe, lo que nos produce fe, es estar escuchando a Dios. Gloria a Dios, así estar es. escuchando a Dios, eso nos va a aumentar la fe. Y lo otro es conexión con Él, comunión. Entonces, ¿dónde escucho yo a Dios? Muy sencillo. Si no estás escuchando a Dios audiblemente, léelo, ¿cierto? Y es en la palabra. Leer la palabra me va a llevar a fortalecer mi fe y a estar firme. Porque mira que el texto al final dice, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. En otras versiones dice, a estar firmes. Es decir, que después que tu fe ha sido fortalecida, entonces tú vas a fortalecer a otros. Tu fe va a ser fuerza para otros, para tu casa, para tu familia. Es necesario que entendamos este principio. Ahora, ya para cerrar, para ir cerrando, y que el pastor nos pueda cerrar con una oración por todos aquellos que estén enfermos, pasando por dificultades, por escasez, que estén pasando por problemas. Hoy tu fe va a ser fortalecida en el nombre de Jesús a través de este tiempo y de una oración que vamos a hacer al final y de la palabra de Dios. Quiero cerrar con el punto, y es cómo sé si tengo fe, cómo actúa alguien que tiene fe, cómo sé si no tengo fe o si he menguado en la fe. Y aquí hay un relato clave en la palabra de Dios. Entiendo en 1 Samuel capítulo 17, si no estoy mal, donde David se enfrenta a Goliat, y Goliat viene y le dice primero a David, yo voy a entregar tu carne a las aves del cielo. Pero sabes que David no se quedó con la mentira de Satanás, sino que lo contrarrestó con la verdad de Dios. Entonces, una de las maneras de cómo habla alguien que tiene fe, alguien que conoce a Dios, alguien que ha creído en Dios, que tiene identidad en Dios como hijo, habla como su padre habla. Él dice, entonces tú puedes ir calificando, ¿será que tengo fe? ¿Será que mi fe está intacta? ¿Será que he menguado en la fe? ¿Sabes cómo puedes medir eso? ¿Cómo estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Entonces, lo que dijo el pastor es clave. ¿Qué estamos escuchando? Porque lo que escuchamos baja nuestra fe o la sube. Pero también cómo yo veo la victoria de Dios en mi vida, y es confesando las victorias, confesando la palabra, hablando verdad. Entonces, a veces Dios me hace entender que podemos creer más a la mentira de Satanás que a la verdad de Dios. David contrarrestó ese ataque del enemigo, y yo sé que en este tiempo el enemigo te ha atacado mucho, nos ha atacado mucho a nuestra mente, diciendo no eres capaz, no eres digno, no mereces a Cristo, no eres merecedor de las bendiciones de Dios. Señor, con que me des el pan diario estoy bien. No, Dios quiere bendecirte.
Él dice que bendijo a Adán y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y tú estás dentro de esa promesa. Nosotros estamos dentro de esa promesa. Quiero decirte que puedas aplicar esa bendita palabra que Dios nos dejó como herramientas, esas promesas de parte de Dios, que puedas decir: ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días. Empieza a conocer la palabra de Dios. Tengo un Dios que tiene pensamientos de bien para mí y no pensamientos de mal, para darme el fin que yo espero. Como dice la palabra en Isaías 43, vas a declarar la palabra de Dios, que Él está contigo, y si pasas por el fuego no te quemarás, si pasas por las aguas no te ahogarás, porque Dios está contigo. Entonces, si yo conozco a Dios y conozco su palabra, conozco sus promesas, entonces voy a hablar esa verdad. ¿Cómo sé si estoy fortalecido en fe? Mira cómo estás hablando. Entonces, si quieres fortalecer tu fe, empápate de la palabra, de la comunión con Dios, y empieza a confesar lo que Dios ya dijo de ti. Hay gente que tiene llamado, que tiene ministerio, pero iglesias, personas alrededor que te han hablado como Goliat habló a David para menospreciarlo, para tenerlos allí apagados. Tú debes creer a la palabra de Dios y pararte y actuar como tal, y no dejarnos llevar por lo que el enemigo está diciendo. Vas a morir, estás enfermo, no eres capaz, no eres digno, aléjate, no mereces. El enemigo va a llegar con muchas mentiras, como lo dijo Goliat. Escuchaba algo poderoso, paz, y es que David no dijo: bueno, ¿y qué le pasa al que pierde? David llegó y dijo: ¿qué le dan al que gana? Él nunca fue con una mentalidad dentro de la prueba que iba a perder, sino que él sabía quién estaba con él y que eso que estaba viviendo no lo iba a matar, que era probable que sí lo iba a matar, porque no habían probabilidades de salir vivo de allí. Pero ¿sabes qué hizo David? Dijo: ¿qué le dan al que gane? ¿Y por qué lo menospreció Goliat? Porque era un jovencito, caribonita, dice, de buen parecer, rubio, y dice: no, este peladito. Y lo menospreció, dice la palabra. Quizás tú no califiques así como, o sea, grande como el pastor, corpulento, musculoso. No califiques para el llamado, no sepas hablar, incluso como yo. Pero si Dios puso su mirada en ti, Él es quien lo va a hacer. De hecho, Dios no usa a alguien que está fuerte, sino a alguien débil. ¿Cómo así? Sí, porque cuando Él permitió que David venciera, lo hizo con las cosas menos probables. No fue con espada y jabalina, pero con piedras, como lo arcaico, lo antiguo, lo que de pronto no parecía. Dios usa para Él llevarse la gloria, y que no digamos: fue por mi jabalina, fue por mi capacidad, fue por mis estudios. No, Dios está obrando allí, y dice la palabra que Él se fortalece en nuestra debilidad. Quiero decirte que si estás débil, eres materia prima para que Dios te levante. Confiesa la palabra de Dios, levántate y habla la verdad de Dios, y borra y calla al enemigo con lo que Dios ha dicho de ti. Eres amado, eres perdonado, Dios está contigo, Dios no está bravo contigo, Dios quiere tenerte cerca porque te ama y nos ama, pastor. Qué bendición haber compartido de este tiempo y de este espacio, y queremos que tú también seas bendecido a través de lo que Dios nos está impartiendo en este tiempo. No sé si tengas algo para cerrar, y oramos por la multitud que va a ver ese video, este tiempo. Ha sido un tiempo maravilloso, ¿no? Donde hemos sido edificados. Yo he aprendido algo, que el que enseña aprende 2 veces. Sí, yo aprendí mucho aquí, Paz. O sea, escucharte para mí me edifico. O sea, yo estaba aquí que temblaba. No es del frío, ¿no? Eso es recíproco, de verdad que es una bendición estar aquí contigo. Un consejo y con cada persona que está ahí conectada, ¿no? Que yo sé que precisamente venía sintiendo lo que tú soltaste ahora,
Y es que hay ministerios ahí que están ahorita, como dice uno, un poco apagados. Está gente triste, hombres con llamados poderosos que quizás se equivocaron, cayeron y los han señalado mucho. Para eso necesitamos usar este principio llamado fe, para entender lo que Dios ya hizo por nosotros y que antes de caer ya Jesús había pagado para que te levantes, ¿sí? Entonces, de hecho, la palabra dice que Él escogió, dice, de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Y nosotros leemos este pasaje, y enseguida vamos allá afuera, los que no conocen de Jesús. Y no, o sea, también se puede, pero tiene que ver mucho con aquellos hombres que han caído, que se han equivocado. ¿Quién es un escogido de lo vil? ¿Quién es vil? El que lo ha intentado una y otra vez y no puede. No tiene fuerza cómo hacerlo. ¿Quién es despreciado? Alguien que lo intentó y falló en el intento. Dios te dice, este es tu tiempo y a ti te escogí para traer cambios en este tiempo. Entonces, si este video ha sido de gran bendición, este en vivo ha sido de gran bendición para ti, estamos comenzando y yo he sentido la presencia del Espíritu Santo respaldando, porque estos tiempos es para traer activación y tendremos otros espacios donde hablaremos temas de activación. Entonces, si ha sido de gran bendición para ti este espacio, apóyanos como iglesia. Somos Iglesia Fuente de Vida Bogotá. Comparte el video para que también sea de bendición para otras personas. Yo quiero orar, vamos a orar por las personas que se van a conectar, las que están conectadas, las que se van a conectar, que sé que es de bendición. Padre bueno, Padre hermoso y Padre maravilloso. Gracias. Te damos gracias por este espacio, por este tiempo, por tu hermoso Espíritu Santo aquí con nosotros, guiándonos, enseñándonos para poder impartir una palabra revelada a cada persona que está allí presente, conectada, y a los que se han de conectar. Padre, queremos darte gracias porque sabemos que es un tiempo de crecimiento, porque sabemos que por medio de este video, de este live, muchas personas serán edificadas y bendecidas. Padre, quiero darte gracias por esos hombres y mujeres y niños que han de levantarse para ser usados por ti, cumpliendo con la asignación por la cual han venido a esta tierra, Padre. Gracias, y declaro activación sobre la vida de cada persona que vea y escuche este video, Padre. Y ahora extiendo mi mano, así como dice tu palabra, y oro por el que está enfermo, por el que tiene quebrantos de salud, Padre, por el que tiene una necesidad ahorita, por el que está clamándote a ti, Padre. Solo tú conoces las peticiones de su corazón, pero desde esta plataforma, desde este programa que ha salido de tu corazón, llamado hacia lo eterno, donde habrá conexión del cielo y la tierra, Padre, habrá activación, Padre. Declaramos en tu nombre, amado Dios, que tú traerás respuesta por medio de este programa a muchas personas. Oro por los que están enfermos, creyendo en el nombre de Jesús, como dice Isaías, que ya son sanos, ya fueron sanos por tus llagas, y que su pecado fue quitado por tu sangre poderosa, esa sangre redentora. Gracias, Padre, por cada persona allí conectada. Padre, sé en tu nombre que tendremos testimonio para alabanza y para gloria tuya, mi Dios amado. Sé que es un tiempo, Padre, donde levantarás gente, donde sanarás personas, donde restaurarás hogares, y para todo ello necesitamos activar el principio de la fe, Padre. Y te damos gracias, Padre, porque eres bueno y porque para siempre tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias porque creemos que hecho está en fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Nunca se te olvide esto: fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no has visto. Dios te bendiga. Un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Comparte el video, sé de bendición para otras personas, y algo nuevo ha comenzado. Algo nuevo ha comenzado.
Así es, nos gozó estar con ustedes, sean bendecidos en este espacio. Crean que lo que están viviendo no es su final, sino que Dios se va a glorificar en ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Un saludo. Bye, bye. Chao, chao, chao. Bendiciones. Les amamos mucho. Chao, chao. Rey de reyes, admirable.